Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: tengan cuidado de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no recibirán ninguna recompensa del Padre de ustedes que está en el cielo. Por lo tanto, cuando des limosna, no vayas pregonando delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser honrados por los hombres. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Cuando tú des limosna, que tu mano izquierda ignore lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas. A ellos les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, retírate a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ayunes, no pongas cara triste como hacen los hipócritas, que desfiguran su rostro para que los hombres noten que ayunan. Les aseguro que con eso ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que tu ayuno no sea conocido por los hombres, sino por tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, estamos iniciando este tiempo de Cuaresma, 40 días de preparación hasta el miércoles santo, ya hasta ese día lleva 40 días que el Señor nos regala. Esta es una gracia maravillosa, enorme, que Dios nos da. Que tu ella lleva la yaye para mí a nuestra resurrección. Cuaresma viene de 40, así entonces creo que estos elementos, cada uno de los vocablos es importante entender. Como decían ya los latinos, ¿verdad? Que siempre es importante explicar los términos para conocer qué es lo que estamos haciendo. Y entonces con este miércoles de ceniza iniciamos reconociendo y recordando algo esencial y fundamental, queridos hermanos, nuestra propia condición humana. Apeala ñandeñas en dua cuejina desde la primera lectura. Hoy nosotros tenemos 2 lecturas y también el Salmo maravilloso en el que reconocemos nuestras limitaciones, el Salmo 50. Ten piedad de mí, Señor, por tu bondad, por tu compasión, borra mi culpa, etc. Entonces, ñandea lleva yagüero zapucay, ñamuí, ñandillara en ondepe, porque yeyesa cuamaba ñande. Y también cuando el profeta Joel, ¿verdad?, nos dice: vuelvan a mí de todo corazón, con ayuno, llantos y lamentos. Es decir, es un tiempo en el que nosotros, queridos hermanos, tenemos que comenzar a dar pasos importantes, y que es dicho también y que nos ayuda más todavía con la frase cuando dice la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto, y ponañan de déjense reconciliar. Entonces aquí tenemos el panorama general de lo que vamos a hacer durante estos 40 días. En primer lugar, mirar nuestro interior, quiénes somos nosotros. Ya yella cuarango, yo que fuera. Da ego ku ñandenda yai cuai lleva, porque ñande yai cua pona hinala ñande situación, va es situación be pañimeña. Entonces, este tiempo, ¿verdad?, que el Señor nos ofrece, además de volver a mirar, volver a entender, a saber nuestro camino realizado, nuestro camino pisado, ya es bella, reconocer sobre todo cuáles son esos momentos que no correspondían dentro del plan de salvación que el Señor ha trazado para cada uno de nosotros, que ha trazado para nuestra sociedad. Upeago entonces la ñandeyara en realidad la oyerurea ñandejina.
Dahai kunda yaikuai me lleva porque ñande con la yaikua ponaina la ñande mondaro ñande yapuno landa yayapo ponaino hina la ñande remyapo. Ciertamente que lo sabemos muy bien. Entonces es un llamado, ñande yara ñande ato ñande apicutuina y ñande será eyuye jañe moi petape ponare. Y eso significa conversión. Eso es lo que Dios nos está pidiendo. Y el Evangelio de una manera necesarios que tenemos que ir poniendo en práctica durante este tiempo de camino hacia la santidad. Cuando ustedes den limosna, limosna, queridos hermanos, se refiere justamente al hermano. Es decir, limosna es, yo me doy cuenta de la realidad de mis hermanos, pero limosna anda y cuñandeña me ape temburemi, pejembuacha me dan de limosna. En realidad, elemosina del griego quiere decir donación total, lo que yo soy. Usted ha contado mucho más que cualquier monedita. Y la palabra limosna. Ñandende coñamo mi simba lleva aña cambia para el significado. Y después nos pide también oración, porque la oración es nuestra relación directamente con Dios. Es decir, para sensibilizarnos. En primer lugar, entramos entonces en relación con Dios, porque la oración nos sensibiliza. Ñandemo pues acneña lleva, jaupe ñandeña genduya hechaña maña, ñañandúa lleva peñandera pisao ñandúa jina, y lo que nuestra sociedad está viviendo. Va a ley poná, va a ley bahía, apeana ñandeña ne sensible, porque hoy está la ipire atamba, no ñandu seiboí, ando do hecha seiboí lleva, me está estorbando, ¿verdad? Entonces, mi allá y callo pama lleva, no ñanduve, no tienen sensibilidad. La oración es para eso, queridos. Tiempo de oración, tiempo de sensibilización, tiempo de conocer y darnos cuenta cómo estamos viviendo. Y el tercero, queridos hermanos, después de la limosna, como dijimos, que es el segundo elemento, es la relación. ¿Con quién? Con nuestros hermanos. Ya allí se lleva pero contenía hina, ya allí se cuamba esa paña imagina en nuestra sociedad peñandea sube. Y lo tercero dice que es el ayuno. ¿Por qué el ayuno, queridos hermanos? Porque el ayuno es para con nosotros mismos. El ayuno nos pone a nosotros en sintonía, nos pone a nosotros como para estar atentos ante la realidad del mundo. Si alguna vez seamos ahí, ¿verdad? Algún ejemplo, pese que tú ya entiendes por una vez, yagua vendemos un todo el día, carubo, de yagua, a Joma veo, no, ¿qué huevo que eran bujina? Oye, ¿qué tal la ladrona de yesa cuamo? Es a la yagua mucho menos porque, ¿o qué huevo? Dice que al perro, una vez nomás dice que al día se le da de comer al perro, y entonces siempre está ahí, despierto. Bueno, no digo ina, oina, oña tendeina, guardián. Bueno, este es simplemente un ejemplo, queridos amigos, para entender lo que significa para nosotros el ayuno. El ayuno para nosotros quiere decir que tenemos que estar en continua alerta, alerta contra el mal, alerta contra todo aquello que puede hacernos el mal. Y entonces en la vida cristiana, cuando uno ayuna, es para que esté despierto ante una realidad que le puede atacar a su propia vida, que le puede atacar a su propio espíritu. Así que, queridos hermanos, estos tres elementos vamos a procurar ponerlo en práctica durante toda estos días, ¿verdad?, que la Iglesia nos ofrece, este tiempo de Cuaresma. Oración para ser sensibles, limosna para ver la realidad del hermano con quien tenemos que ayudarnos, pasar la mano, y sobre todo ayuno, para que nosotros mismos también estemos atentos y no nos dejemos llevar por el mal. Que así sea. Que así sea.